Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos y hermanos, saludamos en el nombre de Él, en esta hora en la cual usted se encuentra a través de esta emisora en el aire, con el programa La Voz de Dios en el tiempo del fin. Nuestro tema que estamos siguiendo es la unidad de Dios, y le invitamos a escudriñar la palabra de Dios en esta hora. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versos 4 y 5, lo cual ha sido una escritura básica que hemos estado tratando en estos días pasados, por lo cual mi amigo y mi hermano oyente, esperamos que el Señor lo bendiga a través de su palabra en esta hora. La Biblia dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Ciertamente, con relación a esta gran verdad de la palabra de Dios, a la deidad o a la unicidad de Dios, es una verdad que está escrito en la palabra, y hemos encontrado que hay mucha contradicción por causa de todas las añadiduras y las interpretaciones humanas que han añadido a través de los siglos pasados. Ahora ello tiene que ser quitado para que pueda penetrar la luz de la revelación de la palabra, de la verdadera doctrina apostólica y profética, mi hermano y mi amigo. Quiero decirle, amigo, que para todos los israelitas en el Antiguo Testamento, todo hebreo ortodoxo, israelita, ellos siempre creyeron en un solo Dios. Para todos ellos, Jehová es uno, porque ese es el testimonio de la palabra en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Como acabamos de leer en esta escritura, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por tanto, nadie podría hacer que un verdadero israelita crea que Dios está dividido en 3 o 4 personalidades. Así es, amigo y hermano, como debería de ser hoy con cada verdadero cristiano que confiese creer que la palabra de Dios es la verdad, porque Dios no cambia. La escritura dice en Malaquías capítulo 3, verso 6, porque yo, Jehová, no me mudo. Pero vemos nosotros, en una manera lamentable, el mundo, el llamado cristiano, ha dividido a Dios en 3 partes. A este verdadero y único Dios, lo que está manifestado en diferentes manifestaciones. El mundo denominacional lo ha dividido en 3 personalidades distintas, y colocan diferentes argumentos. Pero ciertamente Dios es uno. Así que usted tiene que considerar algunas de las diferentes escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para poder ver la revelación de esta gran verdad. Tenemos una gran promesa en Apocalipsis capítulo 1, versos 4 y 5, donde la Biblia nos dice: gracia sean con vosotros y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra. También está escrito en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, yo soy el alfa y la omega, y principio y fin, dice el Señor, que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Usted puede notar que estas descripciones son de una misma persona, el Todopoderoso, el que es, y que era, y el que ha de venir. Eso es deidad, mi hermano. Ese es de un solo Dios verdadero, manifestándose en diferentes oficios. Puede usted notar que todos los apóstoles en el Nuevo Testamento nunca creyeron en 3 dioses diferentes, ni siquiera creyeron en 3 personalidades de un solo Dios. Ellos mantuvieron la unidad de la fe, creyendo y predicando en armonía con toda la revelación y las escrituras que Jesucristo les dio por medio de su Espíritu Santo. Encontramos en Efesios una escritura, Efesios capítulo 4, versos 5 y 6. Abra las escrituras, amigo y hermano, ahora en su casa en esta hora, y chequee y vea si su fe, lo que usted cree, es conforme a la palabra, o quizás usted está siguiendo una doctrina equivocada y errada, lo cual lo sacará a usted del camino del Señor. La Biblia dice
Efesios 4, versos 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Usted puede encontrar, amigo, en ninguna parte de la Escritura usted encontrará que Dios declare que sean tres dioses. Sin embargo, usted va a encontrar que son tres manifestaciones de un verdadero Dios. Porque si la Biblia enseñara que son tres personalidades diferentes, entonces ciertamente dejaría de ser una verdad. Porque escrituralmente encontramos que en el Nuevo Testamento el mismo Jesús dijo, por ejemplo, una escritura, San Juan capítulo 10, verso 30, donde él dice: yo y el Padre una cosa somos. Fíjese usted, mi hermano, yo y el Padre una cosa somos. También dijo en San Juan capítulo 14, verso 9, el que me ha visto al Padre. De tal manera que Jesús y el Padre son uno y la misma persona. Entonces, cuando usted encuentra estos títulos en la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiere decir que es de una misma persona. No son diferentes personas, no son personalidades diferentes, es la misma persona, pero en oficios diferentes, en manifestaciones diferentes, que esa es la grande diferencia, mi hermano y amigo. Aleluya. También está escrito en 1 Juan capítulo 5, verso 7, donde la palabra de Dios nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Fíjese, y dice, y estos tres son uno. No dice que son tres personas distintas, dice que son uno. Tres son los que dan testimonio. Aleluya. La revelación entonces de las Escrituras nos muestra un solo Dios. Y ese es uno de los misterios que este poderoso profeta, enviado por Dios en esta generación final, tenía que revelarlo y tenía que mostrarle al mundo religioso y denominacional que Dios es uno y no son tres personas. Chequee, mi hermano, vigile, ríndase al Señor. Como vimos en los programas pasados, el Todopoderoso del Antiguo Testamento es el mismo Todopoderoso del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Es una sola personalidad, pero con diferentes manifestaciones. Acabamos de leer esta escritura en Apocalipsis: el que es, el que era y el que ha de venir, el Alfa, Omega y principio y fin. Es uno y la misma persona, no son diferentes personas. Como está escrito, el Padre que está en mí, Él hace las obras. Así es como está dicho en San Juan 14, verso 10. También tenemos otra escritura en 2 de Corintios capítulo 5, verso 19, donde el apóstol Pablo declara y dice: porque ciertamente Dios estaba en Cristo. ¿Quién estaba en Cristo? Dios, dice. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Aleluya. Ahora, usted podría hacerse alguna pregunta. ¿Cuál Dios estaba en Cristo? ¿Qué Dios estaba en Cristo? Pablo dice, Dios estaba en Cristo. ¿Cuál Dios? Dios el Padre. Si usted divide a Dios en tres, usted diría entonces, ¿cuál de esos Dios estaba en Cristo? ¿El Espíritu Santo o el Padre, a quien se le llama Dios el Padre, o Dios el Espíritu Santo? Sería una contradicción escritural. Pues habiendo un solo Dios, mi hermano y mi amigo, tenemos que mirar y creer que ese era quien estaba en Cristo, el único Dios verdadero. No se le puede dar otra personalidad a Dios por el hecho de haber tomado humanidad o carne humana. Por esta causa el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, él dice esto: y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Fíjese, Dios manifestado en carne. Aleluya. Dios ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria.
Dios, no diferentes dioses. No está diciendo el Dios Padre ha sido manifestado y luego el Dios Espíritu. No. Está hablando del único verdadero Dios. Por eso es que el gran apóstol Pablo también le llama al Señor Jesucristo como el gran Dios y Salvador nuestro. No que Él fuera otro Dios, sino que Dios estaba en Cristo, el Todopoderoso estaba en Cristo, aleluya. Acéptalo, créalo conforme a la palabra del Señor. Pero la falsa enseñanza, las interpretaciones, los falsos predicadores han confundido a la humanidad, trayendo una doctrina de demonios, lo cual ha dividido al pueblo llamado cristiano y lo ha alejado de la verdad del Señor. Cuando Pablo escribió esta nota a Tito en capítulo 2, verso 13, dijo, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. También Pablo lo dice a los romanos en capítulo 9, verso 5, donde dice, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Ahora, Él era el creador de todas las cosas. En Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen? Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, fíjese, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amigo, Él es la cabeza de todo el cuerpo. Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. Hay uno que le declaró, y ese fue Jesús. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, porque está escrito en San Mateo capítulo 1, acerca del nacimiento de Jesús. En el verso 18 dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Entonces, la palabra, la Biblia dice claramente que María se halló, o sea, fue embarazada por el Espíritu Santo, de modo que el Espíritu Santo fue quien engendró a Jesús. Ahora, Jesús llamó a Dios su Padre, pero como el mundo religioso le da una personalidad distinta al Padre y otra personalidad distinta al Espíritu Santo, entonces usted sería una pregunta, ¿quién de los dos, a quién de los dos llamaba Jesús su Padre? ¿Acaso que Jesús tendría dos padres? Uno a quien él llamaba Padre y el otro a quien él lo engendró. Entonces, si usted siguiera esa doctrina errática, usted estaría enredado. Es la razón que los religiosos han enredado toda esta verdadera doctrina apostólica. Es la razón que Dios tenía que enviar al poderoso profeta restaurador para volvernos a la fe original de nuestros padres los apóstoles, quienes creyeron en un solo Dios. Porque para ellos, Dios el Padre y el Espíritu Santo y Jesús, todos eran la misma persona. Solamente eran manifestaciones diferentes. Mi hermano, acepte esta verdad. Chequee esta verdad. Y en Colosenses, el apóstol Pablo está diciendo claramente que Él es el creador de todas las cosas. Por medio de Él fueron creadas las cosas visibles e invisibles, potestades, tronos y demás. Y Él es, dice, antes de todas las cosas. Y por medio de Él subsisten todas las cosas. Amigo, vea esta revelación. Esto no es una doctrina nueva. Es la doctrina antigua que fue traída por el Espíritu Santo a través de sus siervos, los apóstoles. Aleluya. También está escrito en 1 Juan capítulo 5, verso 20, donde dice el apóstol Juan, el verdadero Dios y la vida eterna es Jesucristo. Eso es un gran misterio que envuelve a Dios como una sola persona, pero con diferentes manifestaciones. Porque Dios tiene oficios diferentes. Y a través de esos oficios, Él toma su posición para cumplir lo que Él se propone hacer. En los tiempos diferentes y en las edades diferentes, conforme a su plan, conforme a sus designios, para con el hombre. Mi hermano,
usted tiene que entender. Por esta razón Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Está tremendo eso. También el apóstol Juan dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces no es, cuando Jesús estaba en la tierra, no es la segunda persona, es la misma persona, solamente que estaba en otra forma. Siendo que Dios es espíritu, Él tuvo que tener un cuerpo de carne para poderse manifestar en esta tierra. Por tanto, Jesús era la manifestación del Dios Todopoderoso. Jesús era la revelación del Todopoderoso. En Él estaba la plenitud corporalmente de la deidad manifiesta. Por eso dice Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Mi hermano, usted no puede ver de otra manera. Si usted ve de otra manera, esto es para los hijos, para los creyentes. Usted tiene que aceptar porque es la verdad de la palabra de Dios. Arrepiéntase, mi hermano. Sea sencillo, sea humilde. Vea esta verdad de la palabra. La Biblia nunca falla. Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Usted puede encontrar otra escritura. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, el diablo. Está escrito en Hebreos 2:14. Ciertamente, mi hermano, es una vergüenza que los hombres o los ministros llamados así quieran convertir a Dios en varias personas distintas, siendo que el mismo Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre una cosa somos. Porque dijo Él, el Padre que está en mí, Él hace las obras. El que me ha visto al Padre. Todo esto es lo mismo, mi hermano. Es lo mismo que dijo Pablo, Dios estaba en Cristo. En sus planes y en sus designios, Dios quiso manifestarse como hombre en un tabernáculo de carne humana, el cual Él mismo le llamó por nombre Jesús. Pero esto no significa que lo hacía como otro Dios, ni lo hacía otra persona distinta, sino que era el mismo Dios de la gloria, manifestado en carne humana, como dijo el profeta Isaías en 7:14. Él será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Biblia, la palabra de vida, enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios es uno solo, no son tres, es uno. En ninguna parte de la Biblia dice que hay 2 o 3 o 4 personas en Dios. Porque si son 3 personas y cada una de ellas es Dios, entonces mi hermano y mi amigo, es algo lógico. Serían 3 dioses. Habrían 3 tronos en el cielo. Y eso sería una doctrina contraria a la verdadera doctrina bíblica. Esta doctrina de 3 dioses o más es una doctrina pagana y diabólica. Dígame, mi hermano, ¿qué es lo que usted cree realmente? ¿Ciertamente está mirando la verdad de la palabra? ¿Está usted chequeándose con la palabra de Dios? ¿O está usted siguiendo una tradición romana y babilónica? Los babilonios fueron el primer imperio que se creó aquí después de Noé. Nimrod fue, o su padre Cus, fue el que fundó Babilonia, Babel, y Nimrod el hijo lo engrandeció. Fue su primer rey y gobernante de Babilonia. Y Babilonia era un pueblo pagano. Ellos creían en muchos dioses. Ellos creían en más de 25,000 géneros de dioses. Yo creo que esa doctrina pagana de más de un dios es babilónico. Hermano, eso ha venido de Babilonia, ha cruzado por los grandes imperios de la época, como es los medos persas, luego por los griegos, y luego ha llegado a los romanos. Cuando Jesús estaba en la tierra, los romanos nunca jamás fueron creyentes ni cristianos. Ellos rechazaron la verdad de la palabra. Ellos no querían saber nada con Jesucristo, porque Jesús vino para revelarse y manifestarse y cumplir lo que los profetas anunciaron de Él miles de años o cientos de años o siglos antes que Él naciera.
Pero era el día y el tiempo que Jesucristo tenía que venir a la tierra y mostrar que Él no era otra persona, era la misma persona. Porque es lo que el Señor, el Jehová del Antiguo Testamento dijo en Isaías capítulo 52, el cual dijo: he aquí, ¿qué hago yo aquí? Digo, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Yo mismo que estoy aquí, estarán allá y sabrán mi nombre. Y ahora usted, mi amigo, sabemos cuál es el nombre que trajo Jesús. Él dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre. ¡Aleluya! Chequee la palabra, mi hermano. Ustedes en estos lugares, no importa cuál sea su denominación, eso no interesa, pero vuelva a ser la verdad de la palabra del Evangelio verdadero en esta generación final. Mi hermano y mi amigo, recuerde, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jesús mismo lo repitió eso en Marcos capítulo 12, versos 28 y 29. Usted necesita realmente quedarse con esa verdad bíblica. No hay manera de cambiar. No puede haber 2, 3, 4 señores. No puede haber 2, 3 creadores. No puede haber 2, 3 salvadores. No puede haber 2, 3 reyes. No puede haber 2, 3 pastores. No puede haber 2, 3 rocas. No puede haber 2, 3 alfa omegas. Solo existe uno solo. Mi hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted puede seguir esta verdad bíblica. Dios es uno. Dios es uno. Si usted concibe que fueran 3 personas, yo le haría la pregunta: entonces, ¿cuál de esos 3 sería el mayor? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Cuál de los 3 sería el Dios mayor? Yo le haría otra pregunta: ¿cuál de estos 3 existió primero? Yo le haría otra pregunta: ¿cómo vinieron los otros 2 dioses si había uno? ¿Cómo aparecieron los otros 2? Diríamos también, y le haría otra pregunta, mi hermano y mi amigo: ¿cuál de estos 3 realmente es el creador de todas las cosas? Y diría también: ¿y quién creó a quién? ¿Quién creó al Padre? ¿Quién creó al Hijo? ¿Quién creó al Espíritu Santo? ¿Cómo es? Usted podría tener su propia interpretación. Podría tener usted su propia respuesta teológica. Pero mi amigo y mi hermano, vaya a la Biblia. La Biblia le dice que Dios es uno. Yo podría hacerle otra pregunta a usted: ¿cuál de estos 3 tiene inmortalidad o mortalidad? Porque el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 6, versos 15 y 16, dice: el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Cuál de los 3 es este el que tiene inmortalidad? Porque la Biblia dice que solo uno tiene inmortalidad. Entonces, ¿cómo es entonces? ¿Cómo pudieron los otros 2, si es 3 dioses? ¿Ve usted en qué problema y en qué dificultad se encuentran aquellos que hacen a Dios 3 personas distintas o separadas de la una hacia la otra y dicen que es uno? Mi hermano y mi amigo, en Dios solamente usted puede encontrar una sola personalidad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Es la razón, mi hermano. En Dios solamente hay una sola personalidad, pero tiene diferentes manifestaciones, según sus deseos o propósitos. Dios es espíritu, y un espíritu no puede morir. Pero siendo que este Dios que era espíritu en el principio, tenía que efectuar la obra de la redención, o sea, pagar el precio del pecado para su pueblo, para sus hijos. Y la única manera que podía morir y derramar sangre era que este Dios espíritu tenga un cuerpo, lo cual él mismo se humanizó, creó un cuerpo para poder morir por nosotros, para morir por usted. Y ese era Jesucristo hombre, el tabernáculo de Dios. Ahora, mi hermano, usted tiene que entender
su espíritu, el Espíritu de Dios, cuando estuvo en Jesús y cuando Jesús fue llevado a la cruz de Calvario, el Espíritu de Dios salió de él y volvió a Dios. Jesús dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. San Juan capítulo 16, verso 28. Usted puede comprender que esto es un misterio, porque así mismo la Biblia lo dice. En Mateo 11, 27 dice: nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Mi hermano y mi amigo, usted necesita la revelación en esta hora para entender el programa divino de Dios. Aleluya. Nunca trate usted de conocer a Dios por razonamiento humano, o por las interpretaciones, o por las tradiciones de los hombres, los dogmas, los credos. No, no, mi hermano, humíllese, ríndase en esta hora. Busque la revelación divina de Dios. Él es una sola persona, con manifestaciones diferentes, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como Padre en toda la creación, como Hijo en toda la redención, y como Espíritu Santo hoy en el tiempo del Nuevo Testamento. No son dioses diferentes, es uno y el único y verdadero Dios, el cual tiene un nombre. Su nombre es Jesucristo. Mi hermano, usted tiene que comprender, tiene que ver eso. No lo puede agarrar esto excepto tenga la revelación verdadera. El apóstol Juan diciendo: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos, de la idolatría. Si usted cree que hay más de un Dios, es una idolatría, y es lo contrario a la palabra de Dios. Arrepiéntase y vuelva a Dios. Acepte la revelación de la hora, hermano y amigo. No se quede atrás. Los juicios de Dios están viniendo, y usted no puede permanecer con una doctrina como si fuera de parte de Dios, cuando es una doctrina humana y errática traído por la iglesia romana. Fue la primera iglesia que enseñó que Dios es tres personas distintas. Pero el pueblo de Dios siempre enseñó que Dios es uno. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Nunca el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento ha enseñado que Dios es tres, sino una sola persona, amigo. Y hasta ahora también le decimos a usted que Dios no es tres personas. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo él. Dios es una sola persona. Acepta la revelación de la hora. Por eso Dios mandó a su profeta para revelar. Uno de ellos es la deidad de Dios, el cual está siendo revelado. Ha sido regresado a la doctrina original. Esta hora, hermano y amigo, en donde te encuentres sintonizando este programa, busca a Dios, busca la revelación, humíllate, ríndete, escudriña la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, te regresará la verdad. Acepta la revelación de la hora. No hay tres dioses. Hay un Dios y hay un solo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Por eso los apóstoles dijeron: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Búsquele con todo su corazón, hermano. Busque la revelación de Dios. Esto solamente puede obtener usted en humildad y sencillez de corazón. Este es solo Dios verdadero y la vida eterna, el Dios y Salvador nuestro, el Todopoderoso, el Creador. Son uno solo, no son diferentes, la misma persona. En el Nuevo Testamento nos enseña que Padre, Hijo y Espíritu Santo es la misma persona, no tienen personalidades diferentes. Es la misma persona y tiene un nombre. Su nombre es Jesucristo. Amigo, busque a Dios. Jamás la Biblia puede contradecirse a sí misma. Es la razón que en Deuteronomio nos dice: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y Jesús dijo: este es el primer mandamiento. Oye Israel, Jehová, uno es. Aleluya, aleluya. Busque.
Esa es la verdad, mi hermano y mi amigo. Usted no puede quedarse con una tradición de la teología moderna de este día. Usted tiene que quedarse con la palabra de Dios. Tiene que quedarse con lo que enseñaron los apóstoles. En estos 2000 años, esto ha sido transquiversado y quitado. Pero hoy ha regresado la revelación de la hora. Jesucristo viniendo a través de su mensajero para volvernos a la palabra original. Vuelva usted a la palabra. Deje que el velo se le quite y usted verá la gloria de Dios. Hermano, Dios es una sola persona, no son tres personas. Recuerde, no son tres personas distintas. Dios es uno y su nombre es Señor Jesucristo. Eso es una verdad vindicada 100% por la palabra de Dios. Amigo y hermano, espero que Jesucristo lo haya bendecido a través del programa en esta hora. Y continúe usted cada día en esta misma emisora y a esta misma hora. Que Dios lo ayude, mi hermano y mi amigo. Que Dios le dé la revelación. Que el Señor tenga misericordia de usted. Aleluya. Amén.